A lo largo de los siglos, Oriente Medio ha sido una región central de acontecimientos históricos y espirituales que han dado forma al curso de la humanidad. Para muchos estudiosos de la Biblia, esta región es también escenario de importantes profecías que se cumplen con el tiempo. Entre los países que ocupan un lugar destacado en las Escrituras, Irán, identificado como la antigua Persia, tiene un papel significativo, tanto en el pasado como en el futuro, según los textos sagrados. Persia en la Biblia. En la historia bíblica, Persia se menciona de manera destacada en libros como Isaías, Ezequiel y Daniel. Uno de los momentos más llamativos es el decreto de Ciro el Grande, rey de Persia, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir el templo, Esdras 1:1-4. Este evento no solo cumplió profecías, sino que también demostró cómo Dios puede usar naciones y líderes gentiles para cumplir sus propósitos. Sin embargo, las Escrituras también señalan el futuro de Persia en un contexto escatológico. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, Persia figura como una de las naciones que se aliará con Gad de la tierra de Magag en un ataque contra Israel en los últimos días. Esta profecía ha sido objeto de intenso debate, especialmente a la luz de los acontecimientos contemporáneos. Otro episodio notable que involucra a Persia en las Escrituras es el relato del libro de Daniel, donde el profeta recibe visiones que incluyen referencias al reino persa. En Daniel 10 y 13, se menciona al príncipe del reino de Persia en un contexto espiritual, lo que sugiere una batalla entre fuerzas angelicales y demoníacas que influyen en los acontecimientos terrenales. Este pasaje destaca el papel del reino persa no solo como potencia política sino también como parte de un panorama espiritual más amplio. Además, el libro de Esther se ubica en el contexto del imperio persa, durante el reinado de Asuero, identificado como Jerjes I. Esther, una judía que se convirtió en reina de Persia, jugó un papel decisivo en salvar a su pueblo de un complot genocida tramado por Amán. Este relato demuestra cómo Dios protegió al pueblo judío en medio de un imperio extranjero, reafirmando su soberanía incluso en tiempos de gran peligro. Las profecías de Isaías también presentan a Persia bajo una luz significativa, especialmente al predecir el surgimiento de Ciro, llamado por su nombre unos 150 años antes de su nacimiento, Isaías 44, 28, 45, 1. Dios llama a Ciro, mi pastor, y mi ungido, enfatizando que sería utilizado para cumplir los planes divinos, incluso sin conocer al Dios de Israel. Esta profecía no solo se cumplió históricamente, sino que también demuestra cómo Dios gobierna las naciones para cumplir sus propósitos. En el libro de Ezequiel es significativa la mención de Persia en el contexto de una alianza escatológica con otras naciones contra Israel. Muchos eruditos interpretan esta coalición, encabezada por Gag, como un evento futuro que marcará el clímax de la oposición global contra el pueblo de Dios. La inclusión de Persia en esta alianza refleja su importancia histórica y espiritual en las narrativas bíblicas. En última instancia, el papel de Persia en las Escrituras refleja una interacción continua entre los planes divinos y las realidades políticas de la época. Ya sea como instrumento de liberación para los judíos o como uno de los poderes mencionados en las profecías apocalípticas, Persia ilustra cómo Dios usa a las naciones para cumplir su voluntad. Estos relatos inspiran tanto una visión histórica como una perspectiva espiritual sobre el impacto duradero de este antiguo imperio.
Irán y la geopolítica actual. Hoy, Irán es una potencia regional con una influencia significativa en Medio Oriente. Su política exterior está marcada por alianzas estratégicas con países como Rusia y China, así como por su apoyo a grupos como Hezbollah en el Líbano y Hamás en la Franja de Gaza. Estas alianzas y movimientos han generado tensiones con Israel y sus aliados occidentales, incluido Estados Unidos. Para quienes estudian la profecía bíblica, estos eventos pueden verse como parte del cumplimiento de Ezequiel 38, donde una coalición liderada por Gag incluye a Persia, Irán, Kas, probablemente regiones del norte de África, y Fud, posiblemente Libia. El texto describe un intento de invadir Israel, que será frustrado por la intervención divina. El papel de Irán en la geopolítica actual está determinado en gran medida por su posición estratégica y sus vastas reservas de petróleo y gas natural, que lo convierten en un actor clave en la economía energética global. Esta riqueza de recursos confiere al país una influencia desproporcionada en la escena internacional, especialmente entre los países que dependen de su producción energética. Además, la ubicación de Irán, que conecta Oriente Medio, Asia Central y Asia Meridional, lo convierte en un punto estratégico para el comercio, las rutas energéticas y las operaciones militares. La ideología política de Irán, basada en su interpretación del Islam chiita, también juega un papel central en su política exterior. Después de la Revolución Islámica de 1979, el país adoptó una postura antioccidental y comenzó a apoyar a movimientos y gobiernos que compartan tu visión ideológica. Este enfoque lo coloca en oposición directa a países suníes como Arabia Saudita, así como a Israel y Estados Unidos, creando un ambiente de tensión constante en la región. Otro aspecto importante es el programa nuclear iraní, que ha sido motivo de gran preocupación internacional. Irán afirma que su programa tiene fines pacíficos, pero los países occidentales e Israel temen que esté tratando de desarrollar armas nucleares. Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear, POA, han estado marcadas por avances y retrocesos, utilizándose las sanciones económicas como instrumento de presión. Este escenario no solo afecta a la economía iraní, sino que también intensifica las tensiones regionales. Además, Irán ejerce influencia indirecta a través de alianzas con grupos armados y milicias en diferentes países. Su apoyo a Hezbollah en el Líbano, a Hamás en la Franja de Gaza y a los hutíes en Yemen refleja una estrategia de guerra por poderes, que amplía su influencia en los conflictos locales y desafía a sus adversarios, como Israel y Arabia Saudita. Estas alianzas refuerzan la percepción de que Irán busca expandir su alcance ideológico y estratégico en toda la región. Finalmente, el alineamiento de Irán con potencias como Rusia y China ha aumentado su relevancia en el escenario global. Estas asociaciones estratégicas van más allá de los intereses económicos y también implican cooperación militar y política. En un momento de creciente competencia entre los bloques de poder en el mundo, Irán se posiciona como un aliado valioso para los países que buscan desafiar la hegemonía occidental. Este escenario refuerza la complejidad del papel de Irán, tanto en Medio Oriente como en el equilibrio de poder global. Interpretaciones y reflexiones. Aunque las profecías son fascinantes, su interpretación requiere cautela. Muchos acontecimientos históricos se han asociado con las escrituras, pero no se ha confirmado que todos sean un cumplimiento literal. Por otro lado,
La conexión entre el Irán moderno y la antigua Persia es innegable, y el papel del país en el ámbito internacional plantea cuestiones intrigantes. Por ejemplo, el programa nuclear de Irán y las sanciones impuestas por las potencias occidentales han aumentado las tensiones globales. Además, la creciente influencia de Irán en países como Irak, Siria y Yemen refuerza su posición como actor central en Medio Oriente. Interpretar las profecías bíblicas relacionadas con Irán, el antiguo imperio persa, requiere un equilibrio entre el análisis histórico y la aplicación espiritual. Muchos estudiosos señalan que estas profecías suelen tener múltiples niveles de cumplimiento, incluidos aspectos inmediatos, históricos y futuros. Este enfoque ayuda a comprender cómo acontecimientos pasados, como el decreto de Ciro, pueden verse como un reflejo de patrones divinos que se repiten a lo largo de la historia. Por otro lado, la aplicación de las profecías a los acontecimientos contemporáneos es un tema que divide opiniones. Algunos ven claros paralelos entre las alianzas descritas en textos como Ezequiel 38 y la geopolítica moderna, mientras que otros advierten contra el intento de forzar los acontecimientos actuales para que se ajusten a las escrituras. Este debate refleja la complejidad de interpretar los textos proféticos, que a menudo utilizan lenguaje simbólico y visiones para transmitir profundos mensajes espirituales. Una cuestión fundamental en la interpretación de estos pasajes es el papel de Israel como punto central de las profecías. Desde el regreso de los judíos a su tierra y la formación del Estado de Israel en 1948, muchos cristianos han visto este evento como un hito en el cumplimiento de las Escrituras. La relación entre Israel e Irán, marcada por tensiones crecientes, refuerza el interés en comprender cómo los acontecimientos actuales pueden conectarse con el plan divino revelado en las profecías. También es importante considerar que, además de una visión literal, las profecías pueden verse como reflejos de la lucha espiritual y moral que enfrentan las naciones y los individuos. Persia, tanto pasada como presente como Irán, simboliza el poder de las naciones gentiles y la forma en que Dios interviene en la historia humana para cumplir su voluntad. Esta perspectiva amplía la comprensión de las profecías, yendo más allá de las predicciones específicas y centrándose en lecciones espirituales universales. Finalmente, las reflexiones sobre el papel de Irán en las profecías bíblicas resaltan la importancia de mantener una postura de humildad y vigilancia espiritual. En lugar de simplemente buscar señales concretas de cumplimiento profético, los creyentes están llamados a fortalecer su fe, viviendo en alineación con los principios divinos y esperando el resultado de la historia con esperanza y confianza en el plan de Dios. Por lo tanto, las profecías no solo apuntan a acontecimientos futuros, sino que también nos desafían a vivir con propósito y discernimiento en el presente. Consideraciones finales. La relación entre las profecías bíblicas y los acontecimientos actuales en Oriente Medio sigue siendo un tema de gran interés. Irán, como heredero de la antigua Persia, desempeña un papel crucial tanto en la historia como en el futuro profético, según las Escrituras. Aunque no podemos decir con certeza cómo y cuándo se cumplieron o se cumplirán las profecías, la convergencia entre los textos antiguos y los acontecimientos contemporáneos ofrece una perspectiva rica y estimulante para la reflexión. Siguiendo los acontecimientos globales, es importante recordar que las profecías no son solo predicciones de acontecimientos, sino también invitaciones a la fe y la esperanza en un plan divino que trasciende la historia humana.
La relación entre el Irán contemporáneo y las profecías bíblicas es un tema que sigue despertando interés tanto entre los eruditos religiosos como entre los analistas políticos. Si bien la conexión entre los acontecimientos actuales y los textos antiguos es un tema de debate, no se puede negar que la historia de Irán como heredero de Persia tiene un peso simbólico y espiritual significativo. Esta dualidad histórica y profética enriquece las discusiones sobre el papel del país en el contexto global y en la narrativa bíblica. Además, las tensiones que involucran a Irán, Israel y otras potencias regionales y globales resaltan la continua relevancia de Medio Oriente como epicentro de conflicto y transformación. Para muchos, estas tensiones son vistas como precursoras de acontecimientos descritos en textos apocalípticos. Sin embargo, es importante recordar que las profecías bíblicas no deben usarse como justificación para alimentar las hostilidades, sino más bien como un llamado a la reflexión sobre el propósito divino y la necesidad de la reconciliación. Desde un punto de vista teológico, la interpretación de las profecías requiere cuidado y humildad. La historia demuestra que muchas predicciones asociadas con eventos bíblicos han sido reinterpretadas con el tiempo. El enfoque principal de las Escrituras es señalar el cumplimiento del plan divino, que trasciende los límites de cualquier nación o periodo histórico. Por lo tanto, los estudiosos enfatizan la importancia de no ver las profecías simplemente como predicciones, sino como revelaciones de principios espirituales universales. Por otro lado, el análisis geopolítico contemporáneo de Irán debe considerar no solo sus aspiraciones y alianzas, sino también las complejidades internas del país. Irán enfrenta desafíos importantes como tensiones sociales, económicas y políticas. Las protestas internas y los movimientos de oposición reflejan una sociedad cambiante que busca equilibrar las tradiciones antiguas con las demandas modernas de libertad y derechos. Estos factores pueden influir en el papel futuro de Irán en el escenario global, posiblemente, en las narrativas proféticas. En última instancia, el estudio de las profecías y su relación con los acontecimientos contemporáneos no es solo una cuestión de curiosidad intelectual, sino también una invitación a la esperanza. La Biblia nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control de la historia. La convergencia entre los textos antiguos y los acontecimientos modernos puede servir como recordatorio de que hay un propósito mayor en acción, que ofrece un sentido de dirección y propósito en tiempos de incertidumbre.